Si ya están listos, acompáñenme en oración y empezamos el estudio. Tú eres creador, redentor, salvador divino, nuestro Señor. Tú eres santo y santo y santo eres, Señor, y cantamos y no nos cansamos de cantar a tu gloria, a tu honra, a tu santo nombre, mi Señor. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, y para nosotros es un gran privilegio, mi Señor, cantarte, adorarte, exaltar tu santo nombre y sentarnos hoy, Señor, a escucharte, hablarnos a través de tu palabra. Y humildemente te pido, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, me uses hoy para hablarnos a todos nosotros el mensaje que tienes para nosotros hoy, mi Señor. Que sin importar la preparación que se haya tenido para este mensaje, que el mensaje no sea uno de intelecto o sea uno simplemente de estudio humano, mi Señor, sino que sea de revelación divina, Señor, para cada uno de nosotros. Entonces, por favor, Dios, como siempre, toma el control de este estudio, Señor, y háblanos a cada uno de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor, y en ti confiamos para esto, y oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Uno de esos hechos interesantes es que el Antiguo Testamento, la última palabra del Antiguo Testamento es la palabra que equivale a maldición. Y la última palabra del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es la palabra en que dice que no habrá ya más maldición. Es maravilloso ver cómo al hacer nosotros transición al Nuevo Testamento, ese mensaje de gracia y de esperanza inunda. Pero hoy, en el capítulo 3 y esos versículos 7 al 19, vemos nuevamente cómo el Señor confronta al pueblo de Israel, solo que hoy vienen dos puntos esenciales y principales. El título está para ustedes allí en la pantalla. ¿En quién está tu confianza? ¿Está en sintonía con la fidelidad de Dios? Porque hay veces, y nos puede pasar como iglesia, como seguidores de Jesucristo, en donde nuestra confianza en Él, tal vez sí esté en Él, pero tal vez con una actitud incorrecta, o tal vez con una perspectiva incorrecta. Indudablemente era el caso del pueblo de Israel, de muchos de ellos, y lo vamos a ver en el estudio. Desde el versículo 7 les leo: desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos de volver? Y ahí hacemos la primera pausa y el primer punto de una vez. Es necesario reconocer nuestros errores para poder cambiar. Se ha dicho siempre y se habla hasta en los centros de recuperación, en una consejería laboral, en una consejería de todo tipo, hay que reconocer nuestros errores para que pueda realmente haber un cambio. Porque si no reconocemos que estamos mal, que estamos cometiendo un error, pues ¿cómo vamos a cambiar? Lo más posible es que lo vamos a seguir haciendo sin darnos cuenta que estamos perpetuando un mal comportamiento y haciendo las cosas mal. En este caso, el Señor le está diciendo que los antepasados de Israel, por la desobediencia de ellos, es que vienen mal. Y si eres de quien viene a los estudios de miércoles, pues el último año hemos estudiado en cantidad los libros de jueces, de los profetas menores, y hemos visto esa montaña rusa, hemos visto ese mal comportamiento del pueblo de Israel. Y digo montaña rusa porque a veces se mejoraban, pero inmediatamente volvían a caer, mejoraban y volvían a caer. Es un recuento de la desobediencia continua de Israel, de la inestabilidad. Y la única razón por la cual no han sido totalmente destruidos es por la fidelidad y la bondad de Dios, quien es fiel a su palabra. Interesante porque el Señor les dice: vuélvanse a mí. Eso para ellos quiere decir: arrepiéntanse de sus errores, cambien de dirección sus vidas, no sigan haciendo las mismas cosas que están haciendo. Vuélvanse a mí por instrucciones, por dirección. No lo sigan haciendo como lo hacían antes. Para el Señor, cuando Él dice: y yo me volveré a ustedes, quiere decir: yo les bendeciré. Sí, yo les instruiré, yo les daré dirección.
entonces podrá Dios cambiar las situaciones que los han estado aquejando, las situaciones que han causado maldición, destrucción, tristeza, ha sido por la desobediencia de ellos. Entonces el Señor parece lo más simple del mundo. Hey, vuélvanse a mí, enfóquense en mí, pónganme cuidado, escúchenme, estén atentos, obedézcanme, y cuando ustedes hagan eso, entonces yo me voy a volver a ustedes y yo voy a darles la atención, yo voy a ayudarles, yo voy a sacarlos adelante. Es necesario, para que haya esa buena comunicación, que haya un entendimiento de cuáles son las normas de juego, de cómo es que se debe sacar esto adelante. Pero mientras ellos quieran hacer lo suyo y no reconocer que están cometiendo errores, pues no va a haber un cambio. Y a veces me pregunto si nosotros, cada uno de nosotros, reconoce nuestros errores, y si confesamos esos errores, y si entendemos, razonamos que es un error, que está mal y que se necesita cambiar. Porque tal vez nuestra asociación con Dios es una en donde esperamos que Él haga cosas por nosotros, esperamos que Él nos diga cosas, pero mientras tanto nosotros hacemos todo lo contrario, lo opuesto a Él. Porque es evidente que el Señor les dice: hey, pues si ustedes se han alejado de mí, si ustedes hacen lo que ustedes quieren, ¿cómo van a esperar una buena respuesta del Señor si ustedes están haciendo algo distinto? Y pienso que es una palabra de alarma para nosotros, o al menos de atención. Es tal vez una advertencia que es necesario que reconozcamos nuestros errores, nuestros fallos. Pero no solo que digamos: ok, sí, ya yo sé que yo soy así y sigo siéndolo de la misma manera, porque el Señor dice: vuélvanse a mí, cambien de dirección. Lo hemos hablado antes, como esa palabra arrepentimiento quiere decir un cambio completo de dirección. Se requiere que haya un cambio total, y cuando lo hacemos, el Señor mismo dice: yo me volveré a ustedes. Yo me volveré a ustedes. En el caso de ellos, en el último versículo que leímos, ellos dicen: ¿y en qué nos hemos de volver? En otras palabras, ¿y acaso qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que quieres que cambiemos, Señor? Cuando el Señor les ha hablado en cantidad acerca de lo que, y sabemos, idolatría, inmoralidad, ilegalidad, no les importa el prójimo, cantidad de cosas, y todavía es: ¿y yo qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que se supone que cambie? Pues es muy importante. La palabra es, cuando se habla de que es esa espada de dos filos, que es cortante y que penetra, es porque sirve para revelar lo que hay adentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. Realmente, cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestra intención. La palabra hace eso. La palabra brilla esa luz y demuestra la oscuridad que hay en nuestros corazones. Pero muchas veces evitamos precisamente el estudio de la palabra porque nos damos cuenta de tanta cosa que hay que cambiar. El hacer eso, pues obviamente no permite que cambiemos, y muchas veces no permite que el Señor pueda obrar milagrosamente en nuestras vidas, porque estamos simplemente esperando que Él haga algo mientras nosotros no hacemos lo que Él sí espera que hagamos. Era cierto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, cambien. Si no hay ese cambio, no vamos a ver la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas. Luego, en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pero ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me ha robado. Y allí es en donde, por eso preferí hacer esta sección hoy, un poquitico en el desorden de cómo íbamos versículo a versículo, porque el domingo tuvimos una muy buena explicación, creo yo al menos, o al menos clara, acerca de ese tema de dar, y de que este es uno de esos versículos maltratados en general para forzar a la gente, forzar o hacerles sentir culpables o asustarles a que dieran un diezmo o no. Acuérdense del contexto de esta escritura. Esto se le está hablando, número uno, a los religiosos, a los dirigentes y al pueblo de Israel como tal.
cosa que nosotros no somos el pueblo de Israel. Y estos diezmos que tenían como destinación el mantenimiento de los levitas, de sus familias, y el mantenimiento del templo como tal, era un mandamiento que ellos habían recibido con la ley ya para este momento, y con el cual no cumplían desde hacía muchísimo tiempo. Si estuviste en alguno de los estudios de jueces o de los profetas menores, sabes que incluso algunos de los reyes de Israel ya habían establecido sus propios sacerdotes, su propio sitio de adoración, y habían establecido sus propias reglas. O sea que cuando se habla de que se los están robando, esos dineros tenían un propósito dentro del plan de Dios, y estos hombres los utilizaban para otros propósitos que eran completamente opuestos a Dios. Estaban ofreciendo y manteniendo sacerdotes que no tenían por qué ser sacerdotes, no habían sido ordenados, digamos, o llamados por el Señor para el sacerdocio, y estaban cumpliendo con ritos que el Señor no les había instruido. Y lo que Israel entonces traía y ofrendaba lo utilizaban ellos para lo que no era. Por supuesto, también utilizaban con mucha corrupción para enriquecerse ellos mismos. Era una completa desobediencia. No era necesariamente porque el pueblo de Israel no estuviera diezmando, tal vez en su mayoría no lo hacían, pero se había perdido ya que las instrucciones de los líderes religiosos y las instrucciones de los líderes civiles habían cambiado lo que había sido instrucción de parte de Dios. Era muy distinta. Había ambición, una ambición por parte de los religiosos primero, una ambición por parte del rey o los jueces que hubiera, pero por supuesto también una ambición por la persona común y corriente. Por eso el segundo punto es el de que la ambición lleva al robo. Ellos estaban robando al estar utilizando como ellos querían lo que Dios había instruido como un propósito, con un propósito específico, designado. Eso es como cuando hoy el gobierno designa una partida para la construcción de una carretera, y lo que se llama esos fondos se desvían. Y de hecho creo que es un delito, ¿verdad? Desviación de fondos, ¿no? Si se utilizan para otra cosa, aun cuando sean dentro de una actividad que pueda considerarse legal, no se están utilizando para lo que son. De eso es de lo que se trata este versículo. El pueblo de Israel, que había sido bendecido, aunque no le faltaba nada, quería tener el control de sus finanzas ahora más y no tener que depender de Dios. Sí, pero Dios les había proveído, ¿se acuerdan de toda la historia? Salir ellos de Egipto al desierto y depender completamente de Dios, y Dios milagrosamente proveía para ellos. Aún en el desierto, cuando por primera vez instauraron ellos el tabernáculo, esa carpa y como cortinas alrededor en donde la presencia de Dios estaría, en donde los sacerdotes cumplirían con los ritos que el Señor les instruyó, la Escritura dice que el pueblo dio tan en abundancia que luego les tuvieron que decir, no, ya no traigan más, ya no traigan más. Tenemos muchísimo más de lo que necesitamos. Y todo se hizo con telas finas y con piedras preciosas, pero sobreabundaba. Había una dependencia absoluta del Señor y sobreabundaban. A la situación cambiar, al estar ellos en desobediencia, pues tenían necesidad. Al revolverse con el mundo, aprendieron las costumbres del mundo y empezaron a querer decir, no, lo importante es yo cuánto tenga, cuántas ovejas, qué terreno es el mío, cuántos sembrados son los míos, y esto de darle al Señor, no me alcanza, yo tengo que tener todo esto. Antes vivían con menos y estaban más satisfechos y honraban a Dios con sus finanzas. Ahora tienen más, pero también tienen más deseo de más propiedades, y sus prioridades se han cambiado. Han cambiado tanto que ya no tienen suficiente, entre comillas, para darle al Señor, porque lo necesitan todo. Se dan cuenta cómo la mentalidad cambia, y la dependencia de parte de Dios y la confianza en Dios y el querer honrar a Dios y el querer agradecer a Dios y el querer alabar a Dios es reemplazado por el no, tenemos que ahorrárnoslo nosotros, esto es para nosotros, esto es mío, la costumbre del mundo. El dar a la obra de Dios con generosidad, hemos dicho que es una demostración de confianza y dependencia en Dios.
Pero mientras no tengas las prioridades en orden, vivas bajo un presupuesto, jamás podrás participar de la obra de Dios con los recursos que Él te encomienda a ti. Tienes que tener las prioridades en orden y claras. Una de las razones por las cuales muchas personas dentro de la iglesia escogen no dar es porque dicen, oye, a mí no me alcanza. Y si por ejemplo se ganaran 2 millones de pesos y dicen, no, yo con eso, por eso es que no puedo dar nada, porque eso me alcanza escasamente para vivir. Pero luego le suben a 3 millones y todavía no me alcanza, porque es que solo con los 3 millones me alcanza. Y si le suben a 5 millones, también van a decir, no me alcanza, porque es que solo vivo con 5. Y empieza uno a ajustar el estilo de vida a recibir más, y nunca va a haber espacio para esto, porque el corazón ambicioso me lleva a querer tener más y abarcar más. El corazón ambicioso me lleva a que mi seguridad está en las cosas que tengo y no en el Dios que me da todas las cosas. Cuando pones tu confianza en el dinero, te pierdes la bendición de Dios. Pero cuando eres buen administrador de los recursos de Dios, Él te da sus bendiciones abundantemente. Sus bendiciones de seguro te cubrirán. Solo tienes que preguntarle a Él y tener las prioridades en orden en todo aspecto, especialmente en la forma en que administras los recursos que el Señor te ha dado. Acompáñeme a Hechos en el capítulo 5. Vamos a mirar un caso en el Nuevo Testamento. Ya les mencioné ese entonces en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel abundantemente, acuérdense, no tenían ni propiedades, estaban en el desierto, trajeron todo lo que se necesitaba para la casa del Señor, al punto que Moisés tiene que mandar a decir, no más, no traigan más, no tenemos ni a dónde guardar las cosas. Aquí en donde vamos a ver en Hechos en el capítulo 5, y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, el contexto es que la iglesia naciente se está organizando, y de hecho en el capítulo 4 se dice que nadie tenía en sí necesidad, porque todas las personas de la iglesia, quienes tenían, no todos tenían, dice quienes tenían terrenos, los vendían y traían los recursos y los ponían a los pies de los apóstoles. Ese a los pies quiere decir a la disposición de los apóstoles. Y entonces nadie tenía necesidad. No es socialismo o comunismo, pero es confianza en Dios en el decir, hey, yo quiero traer estas cosas y que sirvan para el beneficio de todos. Al terminar el capítulo 4 nos habla de un hombre que fue y vendió un terreno y lo trajo, ya va el específico, y entregó los recursos a los apóstoles. Y el capítulo 5 abre con otro ejemplo. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, fíjense eso, afirmó que era la suma total de la venta. Entonces, un segundo, para que vayamos despacio allí. Este hombre Ananías, con el consentimiento de su esposa, dice allí al terminar ese versículo, se quedó con el resto. Entonces, Ananías y Zafira, y ahorita vamos a ver cómo ese corazón se identifica allí, vieron que otros vendían los terrenos y traían esos dineros y se los ofrecían a los apóstoles. Entonces, si fuera una reunión así como esta, entonces se levantaba Diego y decía, hey, miren, yo quiero avisarles que pues vendí unos terrenos allí y quiero poner estos 100 millones de pesos aquí para que se utilicen para el bienestar de la comunidad. Ah, bueno, tal. Y se levantó el señor Argemiro y dice, sí, mire, yo también vendí una propiedad y aquí hay estos 200 millones de pesos para poner al servicio. Pero entonces a veces eran los demás, wow, este puso 100, wow, este puso 200. Entonces Ananías y Zafira lo que hicieron en esencia fueron y vendieron un terreno, 500 millones de pesos. Hey, mira, Pedro, vendimos un terreno y queremos entregar todo al Señor. Lo vendimos en 100 millones, aquí está. Fue lo que hicieron en esencia. Fíjense la respuesta. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. ¿Cómo sabemos que le mintió al Espíritu Santo? Porque Pedro no tiene ni idea de en cuánto vendieron el terreno. Tiene que haber sido por la revelación sobrenatural del Espíritu Santo que le dejara saber a Pedro y que hiciera que Pedro confrontara a Ananías acerca de la venta del terreno. Pero el versículo 4 es el clave para lo que estamos estudiando hoy. Miren lo que le dice Pedro. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya.
y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Pausa nuevamente. Claramente, la decisión de nadie te dijo, ve a vender el terreno y trae estos fondos. Ellos no instruyeron a eso. Las personas lo estaban haciendo, y si quieren de tarea lean el capítulo 4, porque les nacía, porque de pronto el Señor les movía a hacer esto, no porque los apóstoles estuvieran pidiendo plata, no porque estuvieran buscando un privilegio o una preferencia por encima de nadie más. Y por eso Pedro aquí les dice, la decisión de venderlo es tuya. La propiedad era tuya. Nadie te está diciendo que lo hagas, pero no solo eso. Después de venderla, el dinero es de ustedes. Si lo querían regalar o no, eran ustedes. Nadie les dijo que lo tenían que hacer. Por eso Pedro le dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y es tremendo porque le dijo antes, en el versículo 3, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Pero si el hombre está trayendo una gran ofrenda de todas maneras, ¿cómo es que Satanás? Evidentemente o tácitamente podemos ver que lo que ellos querían era el reconocimiento por el acto que estaban haciendo. ¡Ay, qué generosos Ananías y Zafira! ¡Ay, qué generosos! Y venir a dar todo esto era más un tema de apariencia, de reconocimiento, de gloria en frente del hombre, más que de honra, alabanza y adoración al Señor. Pero no lo tenían que haber vendido. Y si lo hubieran vendido, nadie les dijo que tenía que ser un porcentaje o tal. Era de ellos, lo habían podido hacer, pero están diciendo una mentira de que están dando todo lo que les dieron por el terreno por figurar. Y Pedro le dice que fue Satanás el que hizo que hiciera eso de esa manera. Y sin ahondar mucho en eso, es lo que pasa, fíjense, cuando queremos aparentar con nuestro dar, o aparentar con nuestra ofrenda, o aparentar con nuestro servicio una santidad que no tenemos, o buscar un reconocimiento que no es debido para nosotros. Hay que por eso tener muchísimo cuidado cuál es la actitud detrás de nuestro corazón. Y por eso era ese título. Porque ¿cuál es la actitud de mi corazón? Yo sirvo, dono mi tiempo para tener reconocimiento dentro de la iglesia, para que me vean y me identifiquen como un líder dentro de la iglesia. Yo doy de mis fondos para que también me reconozcan, para que me valoren más. Yo participo, voy a la iglesia para que me vean, o voy a la iglesia a conseguir novia o a conseguir novio, o voy simplemente porque no tengo a otro sitio que ir. ¿Sabes? Hay que tener cuidado de que no sea el enemigo, Satanás mismo, quien esté llenando nuestro corazón para aparentar y venir a la presencia del Señor con razón alguna que no sea la de adorarle, exaltarlo, alabarlo y depender de Él. Si es para cualquier otra cosa, las consecuencias pueden ser devastadoras. No podemos venir a la presencia del Señor a querer impresionar al hombre, porque ellos querían impresionar a los hombres. No podemos querer impresionar o ganarnos a otras personas. Mucho cuidado. ¿Cuál es la consecuencia de ese tipo de acciones? Está en el versículo 5. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Sí, oye, esta es la Biblia. ¿Qué pasó? Pedro no le hizo nada, Pedro no lo agredió, no hizo. En cuanto oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa, o sea, Zafira, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno?
Sí, contestó ella, ese fue el precio. Otra vez mintiendo, o otra persona distinta mintiendo acerca de lo mismo. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? No es, ¿cómo pudieron ustedes pensar que nos iban a engañar? ¿Cómo pudieron pensar ustedes que nos íbamos a comer ese cuento? El tema es, ¿cómo pudieron conspirar para poner a prueba el Espíritu de Dios de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Nuevamente, no es un hecho por el cual, ojo, porque por eso es que tienes que dar. Es un hecho en el cual se le está mintiendo al Espíritu Santo. Y las acciones, las obras de estas personas, de pronto dando con generosidad, en aquella época también el valor de un terreno era mucho más que el valor de un día o muchos días de trabajo. De seguro la ofrenda era una alta de todas maneras. El tema no era cuánto era la ofrenda. El tema era el querer aparentar, el querer ganarse el favor de los demás, y la pena, en este caso, una pena de muerte. Pedro, menos mal, nos da ese por qué han querido engañar, mentir, tentar el Espíritu de Dios. No pienses, no quieras jugar con el Espíritu poderoso del Señor. A Él no se le escapa nada, Él lo sabe todo. Tú puedes engañar, o cualquiera de nosotros puede engañar al resto de personas, pero al Espíritu de Dios, hombre, no lo hagas. Nunca se nos ocurra jugar con nuestra fe. Una cosa distinta es estar empezando en la fe. Una cosa distinta es todavía cometer errores, que todos los cometemos. Pero otra cosa distinta es vivir una doble vida de hipocresía y pensar que estamos engañando al Señor. Y hacer eso con un propósito como el de ellos, el de aparentar ante los demás, el de tener reconocimiento, de pronto el de figurar o incluso el de ganar un estatus dentro de la iglesia. No puede ser el de nosotros. Acuérdense lo que el mismo Jesús les enseña a sus cercanos discípulos. Si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos los demás. La iglesia, si algo, debiera ser una competencia por ser el que más sirva y no dejar que el otro me sirva, sino yo voy a servir a los otros. No un sitio en donde yo busco figurar, no un sitio en donde yo busco un reconocimiento que no me dan en ningún lado, que me lo den en la iglesia. No, en la iglesia todos debemos ser bienvenidos con amor, con cariño, con respeto, todos nosotros. Pero no se debe estar buscando el posicionamiento para, a ver, yo cómo estoy acá, y yo cómo me subo allá, y yo cómo hago para que me vean y para que me reconozcan. Es algo peligroso. Mucho más cuando nuestro corazón no es simplemente, yo quiero servir al Señor y servir a la gente del Señor, sino, sí, yo quiero hacerlo, pero yo también quiero que me den mi lugar. ¿Saben? Pasa más seguido de lo que nos imaginamos dentro de la iglesia. ¿Y a dónde lleva eso? En este caso, a una tragedia en la que estas dos personas mueren, pero también a una grandísima enseñanza, porque en el versículo 11, cuando dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. No creo que haya quedado mucha gente con ganas de ir a vender un terreno y venir a decir una mentira, porque las consecuencias fueron bien grandes. Gran temor debe apoderarse de toda esta iglesia cuando oímos lo que ha sucedido. Y más bien debemos, sin embargo, cuando digo gran temor, debiera decir yo no estoy buscando gloria personal, ni estoy buscando aparecer, ni estoy buscando figurar. Pero yo estoy aquí porque quiero alabar al Señor. Yo estoy aquí porque quiero aprender más de su palabra. Entonces no te preocupes, no tienes por qué sentir temor. Pero sí debemos tener cuidado y chequear siempre nuestro corazón en el que no estemos implícitamente buscando figurar y sentirme más santo que los demás, o querer aparentar, o querer buscar gloria humana, cuando lo que estamos es exaltando la gloria de Dios.
Versículo 10 de Malaquías 3. Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Ahí ya viene una instrucción acerca de cómo es ese volverse a Él. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vid en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Tercer punto, Dios es fiel para recompensar a quien le obedezca, a quien le obedece. Sí, el que cumple con sus responsabilidades verá a Dios bendecirle grandemente, como ya lo ha hecho. Por tiempo no lo vamos a hacer, pero en la segunda de Crónicas, en el capítulo 31, el rey Ezequías está organizando nuevamente, una de tantas veces, hey, reorganicemos el servicio al Señor, el honrar al Señor, y le dicen a la gente, bueno, por favor traigan lo que se necesita. Y Ezequías se sorprende cuando ve que sobreabunda. Y de hecho utiliza una palabra como decir que estaban en montañas de recursos, montes, así unas agrupaciones grandes de cosas. Y los sacerdotes le dicen a Ezequías, oye, la gente ha traído tantas cosas que igual también tuvieron que decirle a la gente, ya no traigan más. Y dice, porque la gente ha traído de su abundancia. Como han obedecido a Dios, Dios los ha bendecido. Y ellos abundantemente han traído. Ojo, para no caer en el, si yo le doy al Señor, entonces me va a dar más. No, es ese dar sin esperar nada a cambio. El Señor los ha bendecido abundantemente. Si nosotros obedecemos en todo, en el dar nuestra vida, y ese era el mensaje del domingo. ¿Qué es lo que nosotros podemos dar? Dar nuestra vida. Cristo dio su vida por nosotros. El problema no es si le damos 10% de las cosas que le pertenecen a Él. El tema es que nosotros le demos nuestra vida, le dediquemos nuestra vida al Señor. Y aquí esto es lo mismo. Es de que si nosotros nos entregamos a Él, Él es fiel para recompensar a quien a Él le obedece. Ahora, no pienses, me voy a entregar para que me recompense. La recompensa es la más grande recompensa de toda la historia. Ser reconciliado con Dios, aceptado en su presencia, vida eterna en el cielo con el Señor. Esa sí creo que la podemos anhelar todos. No hay ninguna otra cosa, no hay premio para el segundo o el tercer puesto que valga la pena. Solo ese es el premio absoluto. No quiere decir, le voy a obedecer para que me vaya bien. Como les decía el domingo, esto no es un negocio ni es una inversión. La abundancia del producto se debía a la obediencia del pueblo de Israel, en la escritura que les dije. El Señor ya ha probado que su fidelidad es grande, ha tenido paciencia con todo el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos. En Filipenses, en el capítulo 4, Pablo agradece a la iglesia que le ha estado mandando apoyo y le ha estado mandando ayuda abundantemente, y él reconoce que esas ofrendas, dice, hey, no les estoy diciendo para que me manden más cosas, porque yo he aprendido, y allí es donde vienen esos versículos, a gloriarme si tengo poquito o si tengo mucho. Y les dice, no les estoy diciendo para que me manden nada, gracias por todo lo que me han mandado. Y luego les dice, Dios abundantemente suplirá todo lo que necesiten. En otras palabras también, al ustedes ser obedientes y participar de la obra de Dios, estén tranquilos que Dios los va a bendecir a ustedes también abundantemente. No lo hagan como inversión, háganlo como adoración, obediencia al Señor, pero tengan la seguridad que Dios es fiel y Dios va a recompensar este sacrificio que ustedes están haciendo. Esta obediencia que ustedes están haciendo, Dios es fiel para recompensarla. Versículo 13, cambia un poquitico, se mantiene el tema, pero nos da un ángulo distinto. Duras han sido las palabras de ustedes contra mí. Esto lo dice el Señor, ha dicho el Señor. Pero dicen que hemos hablado contra ti. Han dicho, está de más servir a Dios. ¿Y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos?
Ahora, nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. El Señor les hace otra pregunta. Si Dios les dice que duras palabras, dice el Señor, han dicho ustedes en contra mía. Y el pueblo nuevamente, sin reconocer sus errores, que hemos hablado contra ti. El Señor directamente les dice, prácticamente, ustedes hablan que le va mejor a los que no me conocen a mí. Le va mejor a quienes no me obedecen, le va mejor a quienes viven a su manera, a la manera del mundo y no tienen Dios en su vida. ¿Cómo no va a ser eso una blasfemia? Están diciendo que Dios no es fiel, que Dios no es verdadero, que las promesas de Dios no son por siempre. Y están dándole más importancia o más valor al éxito exterior de lo que ven en la vida de los demás, en el mundo, que al cambio y la transformación que hay en el corazón de una persona cuando Dios habita en el corazón de esa persona. El pueblo ha hablado en contra de Dios, diciendo que quienes no tienen a Dios están mejor que ellos que se supone que tienen a Dios. El pueblo en ese momento solo se expresaba exteriormente, cuando el Señor lo que interesaba era en la parte interior de cada persona. Ellos querían un reconocimiento exterior, de la misma manera en que Ananías y Zafira querían un reconocimiento y una apariencia exterior. Lo que Dios quiere es una manifestación exterior, pero de lo que pasa en el interior de una persona. El crecimiento se ve por lo que hay adentro de la persona y no por lo que está afuera de la persona. La actitud es completamente inversa al plan y al propósito de Dios. Ellos están basando en ese momento el bienestar en la prosperidad que tienen los demás. Y saben, eso no es tan extraño, hoy en día es así. Supuestamente el mundo mira el bienestar de alguien por la prosperidad que tiene. Aún dentro de la iglesia pensamos que si alguien tiene muchas cosas es necesariamente porque Dios lo ha bendecido. Indudablemente el Señor ha bendecido a personas con bastantes cosas, pero también muchas personas tienen muchas cosas que son ateos y están escogiendo irse hasta para el infierno y pensamos que están mejor que nosotros. Cuando pensamos eso, estamos blasfemando contra Dios. El Señor dice aquí, duras palabras han dicho en contra mía. Cuando pensamos que el verdadero bienestar y lo que realmente vale es lo que se ve por fuera, en vez de lo que pasa adentro de nuestras vidas. ¿Qué actitud es esa? Su relación con Dios tiene la precondición de que les vaya bien. Y si no les va bien, entonces es mejor no seguirle. ¿Sabes? Mucha gente se ha alejado del Señor porque piensa, me estaba acercando al Señor, pero el Señor no ha hecho por mí lo que yo esperaba que hiciera. Y lo que yo esperaba que hiciera era en mi exterior. El trabajo, plata, relaciones, mi bienestar. El Señor no me está proveyendo bienestar, entonces me voy a tratar otra cosa. Dije el fin de semana que el Señor no es un banco, ni el Señor es alguien que se tiene que ganar nuestro afecto y nuestra dedicación. Si no se lo ganó enviando a su Hijo Jesucristo y Él muriendo por nosotros en la cruz, nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿de qué forma crees que se lo va a ganar? ¿Agrandando nuestra cuenta de ahorros? Pienso que es importante que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos con ese punto. ¿Cuáles son tus razones para seguir a Jesús? No sé si alguna vez te lo has cuestionado. A mí me encantó cuando vi esta escritura, cuestionarme y hacerme una lista yo a nivel personal, bien íntima, bien en privacidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo llegué a los pies de Cristo? ¿Y por qué razones sigo a Jesús hoy en día? Porque, ¿sabes? Es bien importante que tengas claro por qué estás con Él, o qué buscas en Él, o qué esperas de Él. Eso es algo que tiene que ser bien privado entre cada uno de nosotros y Él. Porque si lo que quieres es una vida terrenal fácil y no tener problemas, pues puedes estar siguiendo a Jesús equivocadamente.
Y puedes estar poniendo tu vida, así como Ananías y Zafira, en un gran riesgo. Más que tu vida física, tu vida espiritual, si es que lo estás siguiendo por las razones equivocadas. Y me atrevo a decir que millones de personas supuestamente siguen a Jesús día a día, pero por las razones equivocadas. Bendíceme, ayúdame, dame. Y si eso es así, creo que es hora de volvernos al Señor, como empezamos con el primer versículo que leímos. Y Él se volverá a nosotros y nos dará dirección, pero Él es el que está en autoridad. Somos nosotros los que le necesitamos a Él y no Él a nosotros. Si lo sigues porque Él dio todo para que tú tengas vida eterna, entonces no serás avergonzado. Entonces tu ciudadanía en el cielo está garantizada. Entonces el plan de Él para tu vida se va a cumplir no solo acá, sino sobre todo allá en su reino. Él no vino para hacernos la vida más fácil acá. Él vino para darnos vida eterna. Y esa vida en abundancia, no hay ninguna vida en abundancia material en este mundo que se pueda siquiera comparar con la vida en abundancia que tenemos en la presencia del Señor. Revísate a ti mismo. Yo te invito a que te pares, no ahorita, en tu casa esta noche y te hagas una evaluación tú mismo y te preguntes a ti mismo: ¿yo por qué sigo al Señor? ¿Para qué llegué aquí? ¿Y qué estoy esperando del Señor? ¿Y por qué voy a la iglesia? ¿Y por qué sirvo en la iglesia? ¿Y por qué estudio la palabra? ¿Por qué no la estudio? Y hagas un balance de realmente en dónde estás. Y si es necesario, te vuelvas al Señor. Si es necesario, entonces mantén el camino si vas por el sitio correcto. Pero hazte una evaluación concienzuda con la iluminación del Espíritu Santo para asegurarte de que estás en el sitio correcto. Versículo 16. Les leo de la traducción al lenguaje actual en este caso. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Ok, ojo que este es otro grupo de gente. Los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que dijo, como quien dice, quienes escucharon el mensaje, quienes escucharon la palabra de Dios, se comentaron entre ellos, dijeron entre sí algo. ¿Qué dijeron? Dios se dio cuenta de todo esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Por supuesto, estas palabras son proféticas de un día bien especial, pero también nos sirven como enseñanza de decir que el que escucha la palabra de Dios, quien atiende la palabra de Dios, y en este caso me encanta el tema de que ellos hablaron entre sí y como que lo que dijeron obviamente al Señor le gustó, porque dice, cuando Dios se dio cuenta de esto, les prestó atención. Esta conversación me gusta, esta conversación que está pasando. Esto que ustedes están hablando y que están diciendo allí, me gusta tanto que el Señor dice que mandó a que se anotaran los nombres de ellos para recordarlos. Y no solo eso, se imaginan que uno sepa que el Señor Dios del universo, el soberano, el creador de toda la creación, como cantamos hoy, diga: son mi tesoro especial, son mi tesoro especial. Ni siquiera no les haré ningún daño, solo con eso, son mi tesoro especial. Es la misma palabra para joyas. Son como piedras preciosas, son como joyas para mí, como algo demasiado valioso. Y los voy a tratar como un padre a los hijos que le sirven, un padre a los hijos que le obedecen. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo. Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia. Dios va a hacer justicia en su tiempo. Y tal vez muchas veces nosotros pensamos que es imposible. Hay veces parece que hubiera tanta injusticia. Cree que Dios es el Dios de justicia. Tú obedece y mantente fiel a Él. Dios va a hacer justicia.
hay tiempo entonces de escuchar el mensaje de Dios, reconocer el pecado, confesarlo, arrepentirnos, y Dios es fiel para bendecir nuestro arrepentimiento. Así empezaron estos versículos. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Y terminan estos versículos y este capítulo con un grupo que escucha, habla entre ellos, se prepara para hacer las cosas bien, y el Señor inmediatamente suelta promesas maravillosas. Mi tesoro especial, los voy a tratar como a hijos. Cuando la gente se junta y se determina a obedecer, a servir a Dios, ese acto de fe es importante para Dios. Dios se da cuenta, lo ve, toma decisiones basado en eso. El Señor analiza eso, se alegra el Señor. Este es el equivalente para salir de aquí y de pronto ir a tomar un café con alguien, ir a conversar con alguien y animarnos. Oye, y tú sí estás dedicando tiempo a la oración. Oye, y tú vienes al servicio el domingo. Oye, tú vienes a la noche de alabanza. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo puedo orar por ti? Y acompáñame en oración. Y la iglesia exhortándose, animándose el uno al otro. Por eso la familia de la fe es tan importante, para ayudarnos a crecer los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para ayudarnos a no dejarnos desviar del camino correcto. Tal vez me han escuchado decir que este es el estudio bíblico, pero la iglesia pasa después del estudio. Aquí todavía, o afuera, cuando compartimos algo, cuando quienes estamos aquí cumplimos con este tipo de situaciones. Escuchamos la palabra, hablamos entre nosotros, nos exhortamos con la palabra, nos animamos con la palabra, nos protegemos con la palabra y nos ayudamos. Evidentemente Dios pone atención, se alegra, se regocija, y ahí sí que da promesas. No tienen que ir allá, pero les leo esta última escritura en Hebreos capítulo 10, si quieren la notas, versículos 24 y 25. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Seguro has escuchado esa escritura antes, y es precisamente el animarnos a congregarnos, sí, por supuesto, en la iglesia, pero también en congregarnos, en reunirnos como familia de la fe, y apoyarnos y ayudarnos. Dice estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos lo hacen. Exhortémonos con muchísima más razón. Ese día se acerca. Y qué importante que es la familia de la fe para ayudarnos, para apoyarnos el uno al otro, para realmente ayudarnos a corregirnos el uno al otro, para que si alguno se cae, los otros lo ayuden a levantar, para que si alguno está perdiendo el camino, los otros vengan y lo ayuden. Y hay veces eso requiere conversaciones difíciles, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. A veces eso requiere asignar tiempo que pensamos que no tenemos, pero Dios es fiel para ayudarnos. E incluso a veces va a requerir de pronto recursos que pensamos que tenemos en escasez, pero que si compartimos con otros, Dios es fiel para ayudarnos de esa manera también. Debemos es confiar en que Él lo hace. La familia de la fe debe cumplir el propósito de Dios, y es el de edificarnos unos a otros, de forma tal que se note que somos hijos de Dios, que se note que nos amamos como Él nos ha amado. Ese es el propósito de la familia de la fe. Esa es la gran comisión. Ese es el video que tuvimos al principio de que somos iglesia. Somos iglesia para darnos bienvenida, para ayudarnos, para empoderarnos, para enseñarnos, para cuidarnos, para crecer juntos y representar al Señor individualmente y como cuerpo de Cristo, como institución total, obedeciendo al Señor. Evidentemente Dios se alegra cuando hacemos esto. Evidentemente Dios hace maravillas cuando hacemos esto. Evidentemente Dios respalda ese trabajo cuando lo hacemos de esta manera. Entonces pienso que hay una gran enseñanza que el Señor nos deja de esta sección. Es la última que vamos a estudiar en Malaquías, y ya ahora sí la próxima semana tendremos entonces nuestra noche de alabanza
Y la siguiente semana, el miércoles 15, vamos a empezar el estudio de un libro nuevo, que es el libro del principio, el libro del comienzo, Génesis. Nos vamos a embarcar en ese estudio de Génesis, versículo a versículo, capítulo a capítulo, para a veces poder entender cómo es que llegamos aquí, cómo fue que empezaron las cosas. Entonces los animo a que hagan su autoevaluación hoy. ¿Qué razones y qué me motiva a mí estar en la iglesia, participar de la iglesia? Hagan los ajustes necesarios, los pongas en las manos del Señor, nos volvamos al Señor y podamos ver al Señor volverse a nosotros y ser bendecidos por su gracia y por su amor cuando nosotros obedecemos, confiando en Él. Vamos a orar y terminamos con la última canción. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, nuestro Señor. En ti está nuestra confianza, mi Dios. En ti está nuestra seguridad, Dios. Tú eres el Dios de todo el universo en quien nuestra confianza está. Señor, si nuestra motivación ha sido la incorrecta, o si de pronto no hemos tenido ninguna motivación, sino que simplemente vamos, Señor, allí como flotando, Señor, como dejándonos llevar, mi Dios, te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos ayudes, mi Dios, que seas tú quien nos dé el norte, el rumbo correcto, Señor. Ajusta nuestra actitud, ajusta, mi Señor, nuestra motivación. Mi Señor, tú no necesitas a nosotros, solo que tú nos amas tanto que tu fidelidad, tu amor y tu misericordia continúa persiguiéndonos. Ayúdanos, Señor, a no hacernos los difíciles. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tu amor, mi Señor, y a reconocer que quien realmente necesita a alguien aquí somos nosotros, que te necesitamos a ti, mi Señor. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra toda necesidad, Señor. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar, mi Señor, para que tú nos des dirección, Señor, y tú nos enrumbes en el camino correcto, mi Señor. Que tú nos pongas, Señor, en la dirección correcta, en nuestro propósito, Dios. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a dejarnos cambiar por ti, Señor, a obedecerte, Dios, y a ser útiles en las vidas de los demás, Señor, mientras nos ayudamos los unos a los otros. Has equipado a tu iglesia, Señor, de tan distintas maneras, con el propósito de que todos podamos contribuirnos el uno al otro, de una o de mil maneras, Dios. Ayúdanos, Señor, a dar todo de nosotros, no a solo dar un porcentaje, sino a todo de nosotros, Dios. Guíanos, Señor, para que no caigamos en el mismo error del pueblo de Israel o de iglesias de antes, Señor. Ayúdanos a simplemente vivir por ti, vivir para ti, mientras servimos a los demás, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos por el resto de esta noche y el de esta semana, Dios. Ayúdanos a vivir lo que creemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantamos.